Perfecto. Bueno, yo quería compartir con ustedes hoy un material acerca de la paternidad, de esta condición, de esta etapa y de este momento evolutivo de todos los varones cuando tenemos hijos o queremos tenerlos. Es una pena que entre nosotros haya tan pocos varones, pero creo que es importante hablar de esto y sobre todo en un congreso como este que trata de los asuntos de lo masculino, ¿no? Gracias al cielo tenemos una enorme cantidad de material, tanto del cuerpo de la psicología como el cuerpo de la terapia floral, que nos habla de lo femenino y de la problemática de lo femenino, pero no tenemos tanto material y hasta ahora no nos ha interesado tantísimo todo lo que pasa con el universo masculino, y en particular, dentro de la historia de lo masculino, la capacidad de ser padre, la paternidad y los modelos de paternidad. Elegí para esta ocasión una imagen de un girasol. Como muchos de ustedes saben, la esencia floral del girasol es una esencia absolutamente maravillosa para acompañar a todo varón en el proceso de la paternidad y para sanar todos nuestros patrones en la paternidad. En primer lugar, entonces, creo que es para allá, ahí está. Está bueno que nos preguntemos de dónde sacamos nuestros modelos, qué modelo de padre soy o qué modelo de padre quiero ser. Y hay tres vertientes fundamentales. La primera, y esta es absolutamente importante y es muy difícil de obviar, es el tipo de padre que yo experimenté, el papá que yo tuve. Es muy interesante porque el linaje paterno, podemos decir, cuando hablamos del padre que tuve, no necesariamente tiene que haber sido mi padre biológico. A lo mejor no conocí a mi padre biológico, pero mi abuelo estuvo haciendo las funciones de padre durante mi crianza, o un tío, o el esposo de mi madre después de que mi madre enviudara. El asunto de la figura paterna que he tenido y que he experimentado. Es muy habitual que cuando decidimos ser padres, lo primero que hacemos es tratar de no cometer los mismos errores que nuestro padre cometió con nosotros, ¿no? Y es muy interesante ver cómo cuando analizamos cuál es nuestra postura y cuál es nuestro vínculo con nuestros hijos, habitualmente, cuando hacemos algún tipo de terapia, descubrimos que a pesar de habernos propuesto no cometer los mismos errores que nuestro padre, nos encontramos dándonos cuenta de que sí, de que cumplimos y hacemos exactamente lo mismo que hizo nuestro padre con nosotros. Quiere decir que el tema de la voluntad de no cometer los mismos errores, que por supuesto nos asiste permanentemente, no es suficiente para no cometerlos, ¿no? Fundamentalmente un padre, y lo mismo podemos decir de una madre, son personas bien intencionadas, salvo que tengan una patología psiquiátrica grave, una psicopatía grave. Un padre y una madre es un ser que quiere hacer lo mejor por sus hijos y quiere darle la mejor crianza y quiere llenarlos de afecto. O sea que por intención no es, porque todos estamos repletos de buenas intenciones. Por lo tanto, hay operando en todo esto otros factores que bien son importantes de analizar. Otro factor importante en los modelos de la paternidad es nuestra experiencia consciente. ¿Qué significa esto? Bueno, las cosas que vamos viendo a lo largo de la vida, modelos de padres que podemos ver en otras personas, en otras familias, en películas de cine, ¿no? Y decimos, me gustaría ser tan buen padre como tal personaje en tal película, ¿no? Entonces leemos libros de psicología, de crianza, y entonces decimos, me gustaría incorporar esto a mi condición de padre, a mi relación con mi hijo. O sea, todas las experiencias y las informaciones que conscientemente nos gustan, nos agradan y queremos incorporarlas a nuestro modelo de paternidad. A pesar de que estamos bien informados y que leemos muchos libros y vemos muchas películas muy evocadoras, muchas veces estos modelos tan deseables que vemos por ahí y que decimos, me encantaría ser tan buen padre como tal personaje, tampoco es suficiente. ¿Por qué? Y bueno, porque en la vida cotidiana, en el devenir cotidiano, también nos encontramos que estos modelos tan bonitos y tan deseables son a veces muy difíciles de incorporar en nuestras vidas. Y sí, lo que aparecen son otros modelos, otras conductas con nuestros hijos
que no son ni tan bonitos ni tan deseables. Y en último lugar, pero no menos importante, existe una conexión que todos tenemos con el arquetipo del padre, de la misma manera que todos tenemos una conexión con el gran arquetipo materno. Y esta conexión es innata y la podemos rastrear, por ejemplo, en los estudiosos de la astrología, podemos ver, por supuesto, bueno, todo lo relacionado con el sol en la carta natal y demás. De estos tres factores, yo considero que uno de los más importantes y de los que tenemos que vislumbrar y sanar de una manera muy importante es nuestra propia relación con nuestro padre. Nosotros no podemos decidir nacer en otra época y en otro lugar, por lo tanto, la conexión arquetípica que tenemos de nacimiento, que es innata, es la que tenemos y no la podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar, bueno, nuestras propias heridas en relación con nuestro vínculo con el padre y podemos también incorporar nuevos modelos. Es muy interesante porque tanto sea la capacidad maternal como la capacidad paternal están directamente vinculadas al nivel de conciencia que hemos logrado para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Una persona, mientras más consciente es, por supuesto, es más consciente de todo lo propio, de cómo es, de qué es lo que quiere en la vida, cuál es su capacidad y su nivel de realización en la vida y cuál es su estado de madurez. A partir de todo esto podemos conclusionar que una persona que mientras más consciente es acerca de sí mismo y de todas sus partes, bueno, tiene mayor probabilidad de incorporar y de experimentar la paternidad de una manera mucho más sana y de una manera mucho más efectiva desde el punto de vista de la crianza de los hijos. Por lo tanto, acá vinculamos dos cosas que son muy importantes de vincular, que es el estado de conciencia que una persona tiene con el tipo de padre al cual puede aspirar a ser. Por lo tanto, no hay buena paternidad si no hay conciencia acerca de quién soy y de qué tipo de persona soy y cuáles son mis temas. Esto, les decía, está vinculado desde el punto de vista de la astrología con el sol. El sol como representante de la herencia psicológica paterna y nuestra conexión con el arquetipo de lo paterno. No es casualidad que una flor emblemática para la paternidad sea justamente el girasol. Y así como la luna habla de nuestra conexión con lo materno, con lo arquetípico materno, el sol habla de nuestra conexión con lo arquetípico paterno. No sé bien para dónde tengo que apuntar. Para allá parece. Ahí está. Bien. Entonces, esto es lo que les decía. Paternidad y autoconciencia. Si no sé quién soy, no sé qué tipo de persona soy, por lo tanto no sé qué tipo de padre puedo llegar a ser. Y lo que intentamos hacer es ir haciendo camino al andar, ¿no? Entonces uno va haciendo y va viendo los resultados y va viendo a ver qué es lo que sucede. La conciencia acerca de uno mismo tiene una directa relación con la dirección que uno adquiere en la vida. Saber quién es uno significa con qué me voy a identificar, encontrar cuál es mi camino. Y también es encontrar cuál es el propósito de mi vida, para qué estoy acá, cuáles son las cosas, las energías con las que me identifico. No solo a nivel laboral, sino a nivel de la identidad, el encuentro con la propia identidad. Y esto es muy importante porque no se puede realizar un contenido que no se conoce. Vamos todos por la vida intentando llegar a un estado de realización, ¿no? Que levante la mano quien no quiere sentirse realizado en la vida. Por supuesto, nadie va a levantar la mano, porque a todos nos encantaría encontrar este estado de realización. Y es bueno recordar que para poder sentirnos realizados, lo primero es saber quiénes somos, saber qué contenido es el que hay que realizar. Por lo tanto, la conciencia acerca de uno mismo nos da dirección, propósito y la posibilidad de realización. También la conciencia de nosotros mismos es un factor fundamental a la hora de que se produzca un fenómeno psíquico y físico que es la maduración de una persona. Todos los que conozcan de verduras y de frutas sabrán que en los árboles frutales es tremendamente importante que se den en lugares donde hay mucho sol, ¿verdad?
Porque si no hay mucho sol, ¿qué pasa con la fruta? Y la fruta, bueno, o no sale, o se queda pequeñita, o las naranjas se quedan amargas, ¿verdad? Entonces, esto lo sabe cualquier agricultor. El sol es aquello que hace madurar la fruta. Y a que no saben qué, el sol también hace madurar a las personas. Muchas veces, cuando no somos conscientes, cuando nos cuesta mucho nuestro proceso de individuación, como decía Jung, lo que nos sucede es que nos vamos quedando en estados de inmadurez. Y esto es algo muy lógico y muy típico y muy común en muchísimos varones, ¿no? Entonces encontramos el varón que mientras que su mujer ya tiene ganas de tener hijos y tiene ganas ya de hacer de esta pareja una familia, el varón escucha la palabra hijos y se pone a temblar porque le parece que no está, soy demasiado joven, dice, solo tengo 47 años, me parece que estamos yendo muy rápido, ¿no? Hace nada más que 20 años que estamos juntos, o sea, no sé si es momento, ¿no? Bueno, entonces podemos ver muchísimo, de una manera muy obvia, esta falta de maduración en muchísimos varones que evita, por supuesto, que podamos hacernos cargo de en las distintas etapas de nuestra vida, de poder escuchar lo que el alma nos pide y poder recepcionar nada más ni nada menos que nuestro deseo de ser padres. Habrán escuchado cientos de veces a mujeres que dicen, tengo ganas de tener un hijo. Muchas veces, llegados a cierta edad, aparece en la mujer este deseo de ser madre. Pero no van a escuchar tanto a un varón decir, llegado a esta etapa de mi vida, tengo ganas de ser padre. ¿Qué pasa? ¿Los varones no tienen ganas de ser padres? La verdad es que sí. Lo que pasa es que a veces nos mantenemos en un estado de inmadurez, como si fuéramos adolescentes o jovencitos, y como no maduramos, no permitimos que los procesos naturales del alma se expresen en nuestra vida. Por lo tanto, es por todo esto que les estoy diciendo tremendamente importante favorecer la conciencia de uno mismo, favorecer el proceso de la individualidad de cada uno de nosotros, no solo por el hecho de, llegado el momento, tener hijos, sino para crecer, para que la fruta madure, para que podamos sacar nuestros frutos en la vida. Porque si no, lamentablemente, si no maduramos lo suficiente, si no encontramos dirección, propósito y realización en nuestra vida, llegará un momento, un triste momento, que es el último día de nuestra vida y que nos agarramos a las sábanas pidiéndole al médico de turno que nos enchufe a la máquina de turno para hacernos mal vivir 15 minutos más. ¿Saben por qué? Porque en el fondo tenemos la sensación de que no hemos vivido, de que nos hemos mantenido en un estado de inmadurez y en un estado donde no hemos sentido realizada nuestra existencia. Por todas estas razones, y del sol podríamos hablar una semana más, pero por todas estas razones es tremendamente importante vincular la aparición del deseo de la paternidad con la maduración psicológica y espiritual de un varón. Bien, en astrología nosotros tenemos bien estudiado a los 12 signos del zodíaco. Lamentablemente la astrología popular tiene mucho de popular pero poco de sabia, entonces mucha gente cree que la astrología es lo que sale en los periódicos, los horóscopos de turno y demás. Bueno, esto no es así. Por experiencia les digo que la mayor cantidad de los horóscopos que salen publicados en los medios de comunicación no los escriben astrólogos, los escribe el becario. El becario es el que recién salió de la universidad y lo tienen escribiendo los horóscopos y las noticias necrológicas, ¿no? Los fallecimientos y los horóscopos. Yo tenía un estudiante que trabajaba en una redacción y como siempre le daban a escribir los horóscopos, lo que hacía era, se iba al archivo del periódico y sacaba un ejemplar de periódico de 1962 y los copiaba textualmente, ¿no? Entonces, porque ¿quién se va a ir a fijar en un horóscopo de hace 50 años en el registro de un periódico, ¿no? Bueno, por lo tanto, con esto les quiero decir que todo lo que vean escrito en los medios de comunicación acerca de la astrología no es eso. Es algo mucho más profundo y mucho más realmente iluminador que eso que solemos tener por ahí. Entonces, cuando estudiamos profundamente el símbolo del sol en astrología, encontramos varias cosas. Y encontramos lo que los griegos llamaban el pecado de ubris. Para los griegos no existían muchos pecados, sino existía uno solo, que era ubris.
Y para ellos, ubris era cuando un ser humano creía ser más que los dioses, quería vencer a los dioses o ser mejor que los dioses. Entonces, ese pecado, Franco, decías, ese pecado de ubris generaba, por supuesto, una serie de castigos. Los dioses castigaban al hombre por intentar sobrepasarse, por intentar ser mejor que los propios dioses. Entonces es importante para nosotros este concepto para comprender que cuando en una persona, y en este caso estamos hablando de un varón, se produce el desarrollo y se enfrenta a las vicisitudes y a los procesos de crecimiento de su propia individualidad, podemos tener éxito y transformarnos en individuos por derecho propio. Pero también existe la posibilidad que cometamos el pecado de ubris, o sea, que no cumplamos del todo bien con la tarea que se nos ha encomendado en esta encarnación. Y cuando eso es así, entonces ese sol maravilloso que está dibujado en la carta natal y que parece ser que todo el tiempo está expresando bondades, energía y amor, se transforma en una especie de sol oscuro, inconsciente, donde se expresan, bueno, exactamente los factores más negativos o la sombra de cada uno de esos soles. Esta sombra es especialmente importante de analizar para comprender los patrones de la paternidad en cada uno de los signos del zodíaco. Yo no provengo del área de lo teórico, no soy filósofo ni asciendo a alturas celestiales, yo soy un animal de consulta. Hace muchos años trabajo muchas horas con muchos pacientes. Entonces todo el material que les voy a dar no es un material teórico, esto yo lo he visto y he trabajado con ellos. Por lo tanto, un poco les quería transmitir mi humilde experiencia sin ningún tipo de pretensión iluminadora. Bien, ahí está. Bien, el primer modelo que tristemente podemos ver en la consulta es el modelo del padre terrible. Es el padre celoso de su posición, es el padre que compite con su hijo. Es el padre que en el fondo, bueno, no le pone el camino difícil a su hijo. Es el padre castrador, es el que dice no porque no. Es el que tiene el poder, la sartén por el mango. Muchas veces escuchamos la famosa frase, en mi casa las cosas se hacen como yo digo, cuando tú tengas una casa harás las cosas como quieras, ¿no? Es el padre celoso de su poder. Y es un padre que, bueno, por muchos motivos, ¿no? Me imagino que hay muchos motivos por los cuales un padre así puede estar celoso del poder que ocupa en la familia, ¿no? Generalmente ya pasados los 40 años, su cuerpo cambia, su atractivo sexual disminuye, y de pronto miro a un costado y tengo a mi hijo de 15 años con su piel y su cuerpo esbelto, que liga muchísimo y tiene muchas chicas que lo llaman por teléfono, ¿no? Está el padre competitivo, el padre que le pone difícil el camino a su hijo. En este tipo de paternidad, los patrones vinculares son la competencia, la agresividad, los celos y, por supuesto, la castración. Estos son los ingredientes, los olores que hay dentro del vínculo padre-hijo con este tipo de padre, que le podríamos llamar el padre terrible, el que compite y ataca la naciente individualidad de su hijo. Esto genera profundos problemas de autoafirmación y profundos problemas de agresividad en el hijo en el futuro. Al principio decía que la charla se llamaba El niño de las flores o guía práctica de cómo decorar el jardín paterno, ¿no? Bueno, porque podríamos usar la metáfora de que un padre así debería decorar su jardín con determinados tipos, variedades de flores, ¿no? Y para un papá así sería muy bueno tener impatiens en su jardín, Scarlet Monkey Flowers, Sunflower, por supuesto, Holly y, por supuesto, Saguaro. Seguramente todos ustedes tienen muchísimos libros de flores y si no pueden comprarlos y pueden ustedes averiguar. No voy a hablar de cada una de estas flores porque seguramente ustedes tienen posibilidades de encontrarse con esta información si es que ya no la conocen. Simplemente es algunas recomendaciones de qué flores pueden ayudar mucho a este padre terrible que, insisto, a lo mejor es un padre bien intencionado, pero que por su propia historia familiar, por su propio desarrollo en la vida, bueno, se comporta bajo este patrón tan destructivo con respecto a su hijo.
Bien, el segundo patrón es el padre dominado por sus pasiones. El padre que sucumbe a su propio lado instintivo material. He visto con muchísima regularidad estos papás que, digamos, podría decir que su axioma es tanto tienes, tanto vales. Miden los éxitos de sus hijos de acuerdo a, bueno, la capacidad de acumulación de riquezas o la capacidad de tener cosas concretas. Son papás que sucumben, decía, a su propio lado instintivo material, que no pueden controlar su posesividad, su avaricia, y que no son capaces de reconocer ningún valor en su hijo si es que esto no se traduce en cosas tangibles, ¿no? He escuchado a muchos hijos de estos tipos de padres que te dicen, bueno, a mi papá le hubiera gustado que yo hiciese una carrera y que tuviese mucho éxito y que ganase mucho dinero, a lo mejor tanto dinero como él, ¿no? Que tengo la sensación de que mi padre me rechaza porque no he podido amasar una fortuna o no he podido tener tantas mujeres como tuvo él, ¿no? Hay una cosa bien material. También he visto esto en los papás que decía que sucumben a su propio lado instintivo material, ¿no? Entonces es el papá que no puede dejar de comer, por ejemplo, el papá hiperobeso, ¿no? El papá que tiene muchas amantes, que cualquier mujer que pasa por ahí lo conquista y se va con ellas, ¿no? Es el papá que está totalmente a merced de su propio lado instintivo. Este papá genera un vínculo con los hijos que está repleto de, bueno, como decía esta frase, tanto tienes, tanto vales, problemas para reconocer el valor. Mi hijo no vale nada si no puede expresar su valor de forma tangible. Por supuesto, este tipo de padres son absolutamente posesivos, no solamente con lo material, sino con sus propios hijos también. Y, bueno, se caracterizan por una autosatisfacción desmedida, ¿no? Entonces, cuando se ponen a beber una copa de vino, se toman 5 botellas, cuando se ponen a comer, comen hasta no poder levantarse de la silla, ¿no? Es el papá que está totalmente dominado por su lado instintivo físico, corporal. Para este tipo de papás, podemos recomendarle que en su jardín, bueno, pueden plantar una flor de centauri, larch, crisantemo, de la flor de California, que nos ayuda a reconectar con el lado más espiritual y menos material de la vida. Y por supuesto gentian también, ¿no? Porque se desalientan con facilidad. Cuando no aparece la satisfacción inmediatamente, entonces pierdo todo interés en absolutamente todo. Ya para el final creo que voy a saber a dónde apuntar, ¿eh? Por ahora. Ahí está, bien. El tercer tipo de papá que les puedo presentar es el papá polarizado. Es un papá que no ha podido integrar su propia polaridad interna, ¿no? Entonces es un papá que anda por la vida compitiendo permanentemente y proyectando su propia polaridad. Esto lo escuchamos mucho cuando los papás comparan y le dicen a sus hijos, tendrías que ser como tu hermano, que tu hermano era bueno en los estudios, o ¿por qué no eres, ¿por qué no eres como tu hermana, que es tan buena hija, ¿no? O si no, proyectan su propio gemelo oscuro y se ponen a ellos en este lugar también, ¿no? Yo cuando tenía tu edad trabajaba 20 horas por día, aportaba dinero en mi casa, ¿no? Siempre, de alguna manera, en su polarización, ellos aparecen como la imagen maravillosa y deseable y proyectan el gemelo oscuro en la figura de sus hijos. Estos patrones, seguramente si ustedes se ponen a hacer memoria, los reconocerán. No es nada que me haya sacado yo de la galera, lo habrán visto 1 y 1000 veces. A lo mejor en vuestras familias o a lo mejor en otros sitios, ¿no? Pero estas cosas se ven mucho. Este papá que no es capaz de integrar su propia polaridad y que la proyecta, bueno, dentro del patrón vincular con sus hijos está la proyección de la sombra. Esto es muy interesante. Yo recuerdo un papá que me dijo, la gran parte de las asignaturas del colegio secundario yo no las aprobé. Y siempre tuve que ir a examen y siempre tenía que ir a recuperar, era muy mal estudiante. Pero yo esto no se lo voy a decir nunca a mi hijo. Yo lo que sí le digo es que yo era un excelente estudiante y que aprobaba todo a la primera, ¿no? Y con esto
lo hago que se dé cuenta de que él es un muy mal estudiante, ¿no? O sea, fíjense a qué niveles podemos proyectar nuestra sombra para no asumirla. Hay que decir que un niño es como un animal de carga. Si tú tienes un burro y le pones una caja, un peso sobre la espalda del burro, el burro no se va a quejar y simplemente va a soportar que vos le pongas el peso y va a seguir caminando. Un niño es algo parecido. No hay nada que un niño no se revele ante una proyección del padre. Si un padre decide proyectarle cualquier barbaridad a su hijo, psicológicamente el hijo lo va a asumir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestros hijos son seres que están dispuestos, porque nos quieren mucho y porque nos necesitan mucho, a asumir hasta las barbaridades más grandes que a nosotros se nos ocurra proyectar sobre ellos. Lamentablemente es así. Entonces, en este patrón vincular con este padre polarizado, decía, está la proyección de la sombra, la desvalorización, la comparación permanente. No, tú no eres como tu hermano no es como tu hermana mayor. Y la exigencia, una exigencia de perfección que, por supuesto, es cualquier cosa menos amorosa. En este tipo de papás les podríamos recomendar para decorar su jardín la planta de cerato, una planta de California que me parece fundamental, que es Black Eyed Susan, un integrador de la sombra, Rockwater, por supuesto, y Butch Fuchsia, que es un integrador de los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Para cuando nos cuesta integrar polaridades. Bien. Ahí está. Bien, el cuarto tipo de vínculo paterno que les traigo, que bien son merecedores de sanación, es el papá que se disfraza de mamá. El papá que se vincula con su hijo como si fuera su madre. Entonces el papá que está totalmente preocupado por su hijo, como si fuera una mamá preocupada, ¿no? Entonces ese niño tiene dos mamás, ¿no? Una mamá biológica y una mamá que lo quiere y lo protege, y un papá que se vincula con el hijo como si fuera una gran madre, que está más preocupado por el bienestar del hijo que la propia madre. Es como tener una mamá en estéreo, ¿no? Entonces el niño tiene dos mamás, pero ningún papá, porque no hay nadie que haga de padre, no hay nadie que pueda con él expresar y transitar el vínculo paterno. Este tipo de papás que se disfrazan de mamá, y fíjense que pongo mamá con mayúscula, porque no es la mamá con minúscula, no es la mamá biológica, sino es el arquetipo materno, ¿no? En este tipo de vinculaciones, por supuesto, abunda la sobreprotección, la preocupación excesiva, el perfeccionismo, la idealización del hijo, ¿no? Con mucha regularidad me asombra mucho cómo nos gustan los programas de televisión donde un niño de 3 años se sienta al piano y toca a Beethoven. Nos encantan, los índices de audiencia explotan, ¿no? Mientras más pequeño es el niño y mejor toque el piano, todos nos encanta ver esto. No hay ninguna razón por la cual un niño de 3 años quiera tocar a Beethoven. La única razón es agradar a un padre exigente. Entonces, si hay un papá que quiere ser famoso, adelante, que vaya a estudiar piano y que se presente a un concurso de la televisión. Pero estas cosas los padres no los hacen. Este papá que se disfraza de mamá, él no es capaz de tocar el piano, él da a luz al que toca el piano. Está por encima de todo esto. Entonces, el niño, bueno, hará una obra artística, pero él es más artista que su hijo porque él dio lugar al niño, creó al artista. Es realmente tremendamente fuerte la presión psicológica que le metemos a los hijos para que destaquen, ¿no? Entonces metemos a los niños a todo tipo de concursos para que demuestren habilidades. Es como si no pudiésemos aceptar la humanidad de mi hijo, ¿no? Que mi hijo, como todo hijo necesita jugar, aburrirse, perder el tiempo, reírse, ¿no? Queremos que desde muy chiquitos toquen las alturas olímpicas, se transformen en seres tan especiales. Detrás de todo esto hay una exigencia que es monstruosa. Y por tener de hijo a un dios griego, sacrificamos la humanidad de nuestros hijos en el camino. Bien, en este tipo de vínculos, les decía, están estos factores y podemos recomendarle a este tipo de papá que decoren su jardín con achicoria, red chestnut, mariposa lily,
Baby Blue Eyes, porque en estos papás suelen tener una historia de abandono en su propia infancia. Bien. ¿Se están durmiendo? ¿Cómo van? Se pueden estirar, ¿eh? No está prohibido que se levanten, se estiren, bostecen, hagan lo que quieran, ¿eh? Mientras que no se duerman. Bien. El quinto tipo de papá es el papá narcisista. Vamos a definir esto. El narcisismo es una condición de la ausencia de la condición del yo. Cuando yo no sé quién soy, soy una persona narcisista. Como no sé quién soy, no me puedo ocupar de ningún tema salvo de encontrar una definición acerca de quién soy. Entonces, es el tema Heider de la flor de Bach, ¿no? Entonces son personas que no hablan de otra cosa que de sí mismas. Vos les contás cualquier cosa y ellos terminan hablando de ellos, ¿no? Decís, viene una amiga y me dice, me bajó la regla, ¿no? Y yo no le puedo decir que a mí también, porque a mí no, yo no tengo. Pero le digo, bueno, reglas era la que tenía mi tía, ¿no? O sea, ya otra vez el tema... Vuelvo a estar yo metido en el tema, ¿no? No puedo hablar de otra cosa que no sea de mí mismo. Un papá narcisista no ve a su hijo como otro ser, lo ve como una extensión de sí mismo, como si fuera un tentáculo más de su cuerpo. Por lo tanto, cuando uno no ve al otro como si fuera otro, cuando uno ve al otro como si fuera una extensión de mí mismo, bueno, intento darle órdenes como le daría órdenes a un tentáculo que saliese de mi propio cuerpo. No me genera ningún tipo de compasión el otro, porque no lo considero otro, lo considero una extensión mía. Por lo tanto, bueno, en este tipo de vínculos hay exigencia, una tremenda exigencia. Necesito que mi hijo alcance todo el éxito que a lo mejor yo no he podido alcanzar, ¿no? Porque es una extensión mía. Y cuando mi hijo no se comporta exactamente como yo quiero que se comporte, bueno, entonces lo abandono y me enojo con él, ¿no? Y pasan este tipo de cosas donde muchas veces vemos en las familias un padre no le habla a su hijo desde hace 15, 20 años, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño tuvo la mala idea de no hacerle caso a su padre, de no estudiar la carrera que su padre le dijo, de no casarse con la mujer que su padre le recomendó. A lo mejor hasta cometió el pecado de tener otra orientación sexual que la que en teoría debería tener, según el padre, ¿no? Bueno, todas cosas que desafían el propio narcisismo del padre. Para este tipo, decíamos, de papás, los patrones vinculares son la exigencia y el abandono cuando no cumplen con mis expectativas, el autocentramiento, la incomunicación, porque para que dos cosas se comuniquen, el requisito es que sean dos cosas. Si hay una monocosa, no se puede comunicar consigo misma. Si yo creo que mi hijo no tiene una entidad separada, entonces no voy a poder jamás comunicarme con él, ¿no? Porque asumo que todo lo que yo siento es lo que él siente. Entonces no me voy a tomar el trabajo de preguntarle qué siente. Bien, y también en estos papás narcisistas, en los vínculos hay una inversión de roles, ¿no? Muchas veces he visto a hijos que terminan haciendo el papel de padres hacia sus padres, ¿no? Que los terminan tratando de ayudar o escuchándolos, ¿no? Yo tengo un paciente que me dice que cada vez que ve a su padre es como ir a una sesión de terapia donde él es el psicoanalista, ¿no? Y su padre es el paciente, ¿no? Porque de 2 horas que están juntos, bueno, 1 hora y 50 minutos se habla del universo del padre, y cuando ya llega la hora de irse, mientras están pagando la cuenta del café, el padre le dice al hijo, ¿y tú todo bien, no? Y le dice, sí, papá, todo bien. Pagan la cuenta y se van, ¿vale? Muy bien. Para estos papás podríamos recomendarles para decorar su jardín Sunflower, por supuesto, Heather, Verbine y la flor Daffodil, que es la flor del narciso, justamente. Muy bien. Bien. Este es el 6º tipo de patrón, que es el padre crítico. Es el padre crítico, el padre exigente, perfeccionista en exceso. Esto lamentablemente lo vemos mucho, ¿no? Viene mi hija, que viene del jardín de infantes, que tiene 5 años, y me dice, papá, dibujé hoy en el jardín este elefante, ¿no? Y el papá lo mira y el primer comentario dice, bueno, los elefantes no son celestes, porque la niña lo dibujó en celeste, ¿no? Es decir,
¿qué más te da a ti de qué manera dibujes? Si ella dice que es un elefante, ¿no? No, y usted, papá, que es crítico, rígido y perfeccionista, te dice, pero sí es verdad, los elefantes no son celestes, ¿qué querés, que le mienta a la niña? ¿No? Este amor que tenemos hacia la verdad y que parece ser que como algo es verdad, vamos por ahí diciéndoselo en la cara a todo el mundo, sería bueno recordar que la verdad a ultranza es síntoma de psicopatía. Entonces, cuidado con este amor y ¿no? Como algo es verdad, vamos por ahí y se lo vamos tirando a la cara a todo el mundo, ¿no? La verdad, si no pasa por el filtro de la compasión, es psicopatía. Este papá rígido decora su vínculo con los hijos, bueno, evidentemente con rechazo, porque cuando critico permanentemente la imperfección, la humanidad de mi hijo no le queda otra alternativa que sentirse rechazado, evidentemente. Esta va a ser la última vez que mi hija va a venir a mostrarme el dibujo que hizo en el jardín de infantes. Por supuesto, está poblada de crítica, ¿no? Entonces, muchos hijos no le cuentan nada a este tipo de padres porque saben que su padre, la primera reacción que va a tener va a ser que los va a criticar por algo, ¿verdad? Por supuesto, en esta crítica siempre hay insensibilidad, mucha insensibilidad. Y hay un deseo de control, hay un deseo de controlar la vida del hijo para que todo lo que tenga que ver con ese hijo sea perfecto. Bien, a este tipo de papás le podríamos recomendar la necesidad de decorar su jardín con crabapple, beech, vine, cherry plum, y podríamos poner una larga lista de flores, no los quería aburrir haciendo largas e interminables listas, pero esto lo pueden ver en los vínculos que los padres tienen con sus hijos. Bien. El próximo tipo de papá es el papá dubitativo, ¿no? Es muy interesante, es el padre que se debate en la duda y el hacerse cargo del resultado de sus decisiones. Es un papá que le cuesta decidir, ¿no? Que está siempre en la duda, muy interesado en las relaciones sociales, con mucha habitualidad se escucha decir a este tipo de papás que ellos son amigos de sus hijos. No sé si esto lo escucharon alguna vez, padres que dicen yo soy amigo de mi hijo, ¿no? Bien, hay que recordar lo siguiente, cuando un padre se hace amigo de su hijo, automáticamente su hijo pasa a ser huérfano. ¿Por qué motivo? Porque su hijo tiene muchos amigos y tiene la capacidad de hacer muchísimas amistades, pero padre tiene uno solo. Y si vos como padre te transformás en amigo de tu hijo, bueno, tu hijo tiene un amigo más, pero un padre menos. Y como no tenemos muchos padres, acabás de transformarlo en huérfano de padre. Esto nos gusta mucho decir esto. No, yo no soy un padre para mi hijo, yo soy un amigo. Pues esto es algo terrible. Entonces, el vínculo de padre, como el vínculo de madre, es suficientemente cuantioso como para meterle otras cosas que no tengan que ver con ese propio vínculo. Entonces, si quiero tener amigos, ahí tengo el mundo para salir y hacer amigos, pero mi hijo fue y será mi hijo. Y él me necesita en rol de padre, no en rol de amigo trasnochado. En este tipo de vínculos, por supuesto, cuando yo me transformo en el amigo de mi hijo y le hablo de igual a igual, por supuesto ya no soy un principio paterno para él, y por supuesto esta falta de padre al niño le genera muchísima inseguridad. Se siente abandonado, por supuesto, y hay una sensación de orfandad. Y por supuesto, no veo responsabilidad. Si a papá le cuesta mucho hacerse responsable del resultado de sus elecciones, bueno, eso también se hereda, se enseña a los hijos. Entonces, bueno, estos niños les cuesta mucho, bueno, justamente hacerse responsables de las elecciones que van teniendo que tomar en la vida. En el jardín de este tipo de papás, podemos recomendarles que siembren escleranthus, sunflowers, saguaro, larch y también una larga lista de flores también. Después quiero dejar unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta, que seguramente sí, así que guárdenla para el final. Bien, este próximo tipo de papá es el padre instintivo, el padre devorado por sus propias pasiones emocionales, ¿no? Bueno, este papá es un tipo peligroso. Alguien devorado por sus pasiones emocionales
no da mucha sensación de amor, ¿no? Cuando está amoroso, entonces es asfixiantemente amoroso, pero generalmente no está tan amoroso, y entonces a lo mejor está lleno de ira, de rencor, de deseos frustrados, ¿no? Bueno, por lo tanto, decora un paisaje emocional en el padre que va generando mucha distancia en el hijo. ¿10? Muchas gracias. Entonces no sé si vamos a hacer preguntas al final, ¿eh? Es culpa de ella. Bien, entonces en este tipo de vínculos, prima por supuesto el miedo. Son los hijos que le tienen miedo a papá, ¿no? El niño se puede quedar toda la tarde con mamá, pero mamá le dice, yo voy hasta aquí nomás, tú te quedas con papá, y ves como el niño se pone blanco, ¿no? Es decir, es como si lo dejaras con un monstruo, con un dragón, ¿no? Es el padre, pero sin embargo el niño le tiene mucho miedo a este tipo de papás que están generalmente muy enojados, muy rencorosos, muy coléricos, son una bandera al viento de sus pasiones emocionales. También hay distancia, y porque un niño no quiere intimar mucho con alguien que está tan repleto de emociones instintivas. Entonces genera distancia en el vínculo entre el padre y el hijo, exigencia y por supuesto no pocas veces agresividad, ¿no? Esto se ve muchas veces cuando los hijos dicen, mi padre nunca me dijo nada, él me miraba y con la mirada yo empezaba a temblar, ¿no? Fíjense el miedo que le tenía el hijo al padre en ese caso. A este tipo de papás le podemos decir que decoren su jardín con cherry plum, pink monkey flowers, vine, willow y también larga lista de flores. Es interesante esta flor, averigüen bastante esta flor. Esa flor, para las personas que la necesitan, generan un espacio muy grande, han estado muy heridos en su relación con el padre, entonces su relación con el hijo ponen muchísima distancia, muchísima frialdad. Y pasan de la frialdad a cuando te portás mal, te amenazo de muerte, ¿no? Son estos papás que te dicen, ahora voy para allá y te arranco la cabeza del cuerpo, ¿no? O sea, no es que te voy a retar o te voy a decir algo, no, hay una amenaza poderosa de un daño físico, es un papá es como si fuera un dragón que le sale fuego por la boca, ¿no? Generalmente esto está anclado en una vivencia muy traumática con su propio padre. Bien, siguiente. El Padre Divino, este es lo contrario. Este es el Padre idealizado, ¿no? El Padre Divino y Celestial. Es el Padre que promete todo, que te dice, vos sos el mejor hijo del mundo, yo le doy gracias a Dios porque eres la persona más maravillosa del planeta y yo soy feliz a partir del momento en que te hemos concebido. Es el Padre idealizado, es el que promete que te lo dará todo, ¿no? Es el Zeus de los padres, ¿no? Pero vos le decís, papá, el viernes hay un acto en el colegio. Y él te dice, por supuesto que voy a estar sentado en la primera fila. Y después se olvida. Y no viene, ¿no? O él te dice que sos lo más importante para su vida, pero nunca encuentra el tiempo para enseñarte a atarte los cordones de los zapatos, ¿no? O para enseñarte a leer la hora con agujas, ¿no? O te dice que sos maravilloso, pero no está. Es un padre que está en otro lado. Es un padre muy etéreo, muy volátil, ¿no? Es un padre idealizado, como pocos. Entonces este tipo de papás generan abandono, se debaten en una dupla entre exigencia e indulgencia de su hijo, ¿no? Quieren lo mejor para su hijo, pero si no se puede no pasa nada, ¿no? O sea, pasan de la exigencia a la indulgencia en un momento. Hay una falta de compromiso. Estos papás que muchas veces prometen, el domingo vamos a ir a tal sitio, y llega el domingo y ni se acuerda de esta promesa, ¿no? Y pasa otro domingo más y prometen, no le faltan palabras a la hora de prometer, pero después hay muy poco compromiso en la relación con el hijo. Y por supuesto esta falta de papá, porque en definitiva es una falta de papá, genera una profunda inseguridad en el vínculo, y para este tipo de papás podemos decirle que decoren su jardín con verbine, Sweet Pea para los papás que les cuesta comprometerse con la familia y con sus hijos, 15 y Fairy Lantern, porque hay una gran inmadurez en estos padres también. Generalmente fueron padres que no quisieron ser padres, ¿no? Que mi novia me informó que está embarazada, entonces me terminé casando, tuve mi hijo a los 23 años y mi hijo es como una especie de carga que Dios me ha puesto, ¿no? Entonces no hay mucho compromiso con la paternidad y con la figura del hijo. Ya voy terminando, así que no se duermen. Bien.
Este es el 10º patrón, el padre iniciador en el mundo. Él es el padre más mundano, más conectado con los asuntos de la sociedad, del trabajo, de la acumulación económica, de la responsabilidad. Es el padre que entrena a su hijo para que su hijo ocupe su lugar, ¿no? Entonces es el papá, diríamos los astrólogos, capricorniano por excelencia, ¿no? Que quiere que cuando él se jubile, quiere que su hijo tome el lugar en el sillón de la dirección de la empresa, ¿no? Bueno, este papá que es, por supuesto, mundano, práctico, muy severo, que se debate mucho en el castigo, ¿no? Está todo el tiempo castigando cuando su hijo tiene excesos o cuando se desvía del camino que él le pone. Bien, en este patrón con los hijos hay rigidez, frialdad, estrictez, exigencia y, por supuesto, castigo, ¿no? Hay mucha culpa. Este papá también suele estar en su boca las frases de lo que tú tienes que hacer es lo que yo hice cuando era joven, ¿no? Porque yo a tu edad hacía no sé qué y como si no hubiera otra opción en el mundo que hacer exactamente lo que él hizo. Él obliga a su hijo, por lo menos busca que su hijo siga exactamente sus pasos, ¿no? Esto genera que el hijo elija absolutamente lo contrario, ¿no? Y entonces la respuesta a este tipo de papá es hacerlo sentir culpable y, por supuesto, castigarlo de alguna manera, acusarlo de irresponsable, de recomendarle que tiene que sentar la cabeza y demás, ¿no? En este tipo de vínculo, por supuesto, podemos recomendarle a este papá iniciador en el mundo que se plante una buena enredadera de vid, o sea, vine, que tenga una fuente de agua mineral, rock water, un buen pino para que crezcan muchas flores del pino para poder limpiar la culpa. Estos papás son también muy serios, nunca se divierten, son de casa al trabajo, de trabajo a casa, ¿no? Todo es una cosa muy seria. Y podría ser bueno también una cinia, que es una flor preciosa que nos ayuda a reconectarnos con el juego y con el niño interior. Todo esto para decorar el jardín de papá. Muy bien. Me salté uno, ¿verdad? Ahí está. Este es el padre cósmico, es el padre ocupado con los asuntos del universo, ¿no? Es un papá que está ausente porque está ocupadísimo. Está ocupado con los asuntos del planeta Tierra, es un tipo muy comprometido con la ecología o con una búsqueda espiritual, con Osho o con quien sea. Él se ocupa de todo, le importa todo y como tiene tantas ocupaciones, su hijo es la 14ª prioridad. 2 minutos me dice acá, yo lo tengo que decir esto. Entonces, en estos papás que son tan humanitarios, tan ocupados de los asuntos sociales, cósmicos, bueno, en este patrón, por supuesto, esto te hace sentir como hijo que sos la 14ª prioridad de papá. Entonces, por supuesto, hay abandono, hay perfeccionismo, hay frialdad y hay distancia, mucha distancia. Un papá water violet seguramente. Por supuesto, el jardín de este papá lo podríamos decorar con water violet, fawn lily, saguaro, cinia, rock water y una larga lista de flores. ¿Está bien, maestra? ¿Todo bien? Listo. La última antes de que me tiren un dardo envenenado desde aquí, ¿eh? Ahí está. Y por último, y no menos importante, el padre que es víctima y redentor, ¿no? El padre víctima y redentor es el padre que está herido, el padre que es la víctima de algo, víctima de una enfermedad física o psicológica, es o la víctima o el que va a salvar a las víctimas, ¿no? Es el papá víctima redentor. Este papá está tan ocupado victimizándose que todas las energías van hacia él. Él no puede prestarle atención a nada porque es tan grande su dolor que entonces todo el mundo le tiene que prestar atención a él. Entonces por supuesto, es el papá alcohólico o el papá que está permanentemente deprimido o el papá que es el médico famoso que como es tan buen médico trabaja 20 horas por día curando o operando a no sé quién y tiene tiempo para redimir el dolor de otros, pero no tiene mucho tiempo para tener una relación con su hijo. En este tipo de vínculos con el papá víctima redentor, el niño se siente abandonado, expresa de dinámicas víctima redentor,
es el hijo que siente que él tiene que curar a su padre, o tiene que ayudarlo a salir del pozo de la depresión, del alcoholismo, de donde sea. Y por supuesto esto genera una profunda inseguridad en el hijo porque no hay un papá que esté haciendo las veces de lo que tiene que hacer. Y genera también, y esto es muy inconsciente, una profunda culpabilidad. Aunque no lo crean, el hijo de un papá víctima inconscientemente se Monkey in Flowers. Bien, luego de esta maratónica descripción, quería despedirme de todos ustedes. Ahí está. La Odisea, el libro número 16. Nadie debería morirse sin leer la Odisea y leer la Ilíada, se los recomiendo. De cuando Odiseo vuelve a Ítaca y se encuentra con su hijo Telémaco, que no lo conoció, no lo vio porque estaba en una guerra en otro sitio. Es el propio Ulises que le dice: soy ese padre que te faltó en la infancia y por cuya falta te acosó el dolor. Heme aquí. No es propio de príncipes que te asombres de tener a tu padre aquí dentro. Ningún otro Ulises ha de llegar jamás. Que ese soy yo, tal como ahora me ves. Muchísimas gracias. Floral. Somos todos.